Muy bien, bueno, Dios les bendiga, qué lindo verlos, aquellos que también aquí están presentes, aquellos que están viéndonos a través de Zoom y aquellos que también posteriormente van a ver esta enseñanza a través de YouTube, una vez que ya la suba. Quiero saludar a todos, espero que todos se encuentren bien. Aquellos que no saben, aquellos que lo ven esto posteriormente, esta semana hemos tenido unos fríos increíbles aquí en lo que es en el estado de Texas, al punto de que nunca se ha registrado fríos tan bajos, especialmente en la ciudad de Houston. Creo que la última vez fue en los años 30, 1930, que hizo así varios días de un frío por debajo de los 15, 12 grados Fahrenheit. Pero bueno, espero que todos se encuentren bien. Bueno, continuamos con nuestra serie de El Evangelio según Jesucristo. Voy a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La enseñanza lo dividí en tres partes. La primera parte fue el estudio de cómo Jesús proclamaba el Evangelio, su Evangelio. La segunda parte que vimos fue cómo Jesús ilustraba su Evangelio. Ahí vimos varias de las parábolas como ilustración del Evangelio según Jesucristo. Y la tercera parte empezamos a ver cómo Jesús define el Evangelio. Y en lo que es la definición, y ahí es aquí a donde me voy a concentrar más, si no me tomaría mucho tiempo de ir cada una de las partes nuevamente. Pero en esta última parte que hemos estado viendo de cómo Jesús define su evangelio, eh, vimos, eh, vimos cinco puntos de enseñanza. Número uno, vimos el significado del verdadero arrepentimiento. Ese fue el primer estudio que vimos de cómo Jesús define el Evangelio y la definición de cómo Jesús definía el verdadero arrepentimiento. Y lo que vimos que el significado del verdadero arrepentimiento, en el sentido que Jesús lo usaba, esa palabra de arrepentirse, acuérdense que fue en las primeras palabras que Jesús empezó a enseñar, a predicar. Cuando él comenzó su ministerio, él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, él requiere, eso lo que significaba, o la manera que Jesús lo definía, es que requiere el repudio de la vieja forma de vida, ¿ok? Y acudir a Dios en busca de la salvación. Y vimos en ese estudio que es un elemento decisivo de la fe que salva. En otras palabras, se espera de que la persona que dice que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y expresa o proclama o profesa su fe en seguir a Cristo, también va a demostrar un verdadero arrepentimiento. O sea, el arrepentirse de sus pecados, de reconocer, primeramente, por supuesto, si hay arrepentimiento, de reconocer que uno es pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Vemos que ese es el requerimiento. No se vale tan solo decir, yo creo en Jesús, qué bueno, qué chévere, todo bien, y la vida de esa persona no hay un cambio. Y yo entiendo que el cambio no es un cambio de 100% que somos perfectos, porque sabemos que todos nosotros servimos a Dios imperfectamente. Y bueno, entonces vemos que eso lo vimos en ese primer estudio de la definición. Lo segundo que vimos que cómo Jesús define la naturaleza de la fe verdadera. ¿Qué significa el tener una verdadera fe salvadora? Yo uso mucho ese término, lo he usado mucho durante todo este estudio, de que la fe salvadora, la verdadera fe que nos salva, no es una fe de labios, de boca para afuera, no es una fe como lo he dicho en varias partes del estudio, de que es una fe sencilla, simple, superficial, una mera credulidad, sino que vemos que esa fe produce un cambio de vida. Y ese cambio es un cambio que es constante, es un cambio que comienza en el momento que venimos a poner nuestra fe en Jesucristo, que hemos sido justificados, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, que ahora tenemos un nuevo corazón. Pero ese cambio continúa toda nuestra vida hasta el momento que venimos a estar cara a cara con Cristo, que es ese momento de nuestra glorificación. Es cuando vamos a estar ahora en la presencia del Señor. Pero mientras tanto que estamos de este lado de la eternidad,
que estamos esperando nuestra glorificación, que es el momento de que nosotros partimos, estar en la presencia del Señor, o que venga el Señor antes a buscarnos, ¿ok? Todavía nuestras vidas van a estar, están siendo cambiadas, están siendo cambiadas. O sea, lo que yo ya les definí, lo que es la santificación. O sea que esta fe verdadera que vimos en esa enseñanza, fe no es credulismo fácil, no es una fe superficial de labios, no es una mera profesión de fe, o sea, de repetir una oración. La fe que Dios otorga realiza un cambio de vida, comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer su voluntad. O sea, ahora hay un nuevo deseo en nuestros corazones de querer agradar a Cristo. No por eso somos salvos, de que porque yo estoy tratando de agradar a Cristo, es que eso es lo que me hace salvo. No, de ninguna manera. Porque sabemos que la salvación es que por fe, o sea, por gracia, perdón, por gracia, o sea, es un regalo de Dios, es el milagro que Dios hace de salvarnos. Él vino a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos, pero también es por medio de la fe, y la fe en Cristo solamente. O sea que Cristo es el único camino que nos puede llevar a poder experimentar esa verdadera fe salvadora. Bueno, entonces vemos que la naturaleza de la verdadera fe que salva produce un cambio en nuestras vidas, produce lo que son obras en nuestras vidas, ¿no? O sea, no somos salvos por las obras, pero la fe que salva, la fe que nosotros recibimos al venir a poner nuestra fe en Cristo Jesús, produce en nosotros un cambio de vida. El tercero que vimos fue el camino de salvación. Eso lo vimos cuando vimos que hay un solo camino que lleva a a la vida eterna, o que lleva a la vida. Eso lo vimos ahí en Mateo capítulo 7. ¿Se acuerdan que ahí estuvimos ahí explorando Mateo capítulo 7, al final del capítulo 7, cuando Jesús habla a las multitudes y les dice, ok, ahora, después de que Él trae las bienaventuranzas, después de que Él expone la hipocresía de la religión de los judíos, de los fariseos, Él ahora mira a las multitudes y les demanda una decisión, no solamente de quedarse con, qué bonito mensaje, qué linda plática, qué linda enseñanza, cuánto admiramos a Jesús, cuánto lo queremos seguir a Jesús, porque Jesús nos da comida gratis, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús hace milagros, sana a los enfermos. O sea, muchas de las multitudes seguían a Jesús por lo que Jesús podía proveerles a ellos, darles a ellos. Hoy en día es exactamente igual. Mucha gente busca a Jesús, como hay muchos falsos maestros y predicadores y charlatanes en la televisión y en las radios que hablan acerca de la prosperidad. O sea, es esa doctrina de la prosperidad, de que si tú eres cristiano, tú tienes que ser completamente sano, no tienes nunca que tener una enfermedad, y tienes que ser también próspero. Hablan de la prosperidad, hablan y sabemos que eso es una mentira, una falsa enseñanza, y vemos que a esas multitudes le estaba hablando Jesús, y ahí les presenta que hay dos caminos. Hay dos tipos de personas y hay solamente dos caminos que el mundo, que las multitudes están entrando. Uno que es el camino que es amplio, el camino que es amplio, la puerta que es estrecha, no, perdón, estrecha, es amplia, uso esa misma palabra, o la puerta que es estrecha y el camino que es angosto. Solamente dos caminos. Y por supuesto sabemos que cuando Jesús se refería a la puerta que es estrecha y el camino que es angosto, estaba hablando de el camino que lleva a la salvación, el camino que es Jesucristo. ¿Por qué es estrecho? Porque hay un solo camino, hay uno solo que puede salvar, solamente Jesucristo. A comparación de las multitudes de religiones que existen en el mundo, y que muchos dicen, bueno, hay muchas maneras de que las personas pueden ir a Dios. No, hay una sola manera de ir a Dios. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14, cuando él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, o de los muchos caminos que hay, yo soy uno de ellos. No, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, por medio de él. Bueno, eso quedó claro. Eso lo vimos en esa enseñanza.
Después vimos lo que es la certeza de juicio, ahí también en Mateo 7, cuando él habla de aquellos que dicen pero no hacen, aquellos que oyen y no obedecen. Y él aclara, o sea, él da el ejemplo de aquellos que dicen ser salvos, le dicen Señor, Señor, pero Jesús les dice, muchos me dirán en ese día, dice, en ese día del juicio, estaba hablando Jesús en Mateo 7, 21, ahí 21, 24, 22, 23, 24, y hasta el final, que es el 27, que habla de los dos cimientos. Y dice, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca. O sea, que no es que los conoció una vez, que eran creyentes y después dejaron de ser creyentes. Porque yo no creo que la salvación se pierde. Yo creo que una vez que hemos recibido una verdadera fe salvadora, de que hemos venido a poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, yo creo que esa salvación nunca se pierde. Pero, pero en el caso de estas personas nunca habían sido verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Cristo. Meramente decían Señor, Señor, pero nunca lo fueron. Bueno, y lo último que vimos la semana pasada fue el costo del discipulado. Cuando hablábamos de que, el significado, la definición que Jesús da del Evangelio, el significado que Jesús da de el ser un verdadero seguidor de Cristo, hay un costo, hay un sacrificio, debe haber una entrega, debe haber el hecho de nosotros rendirnos a Él. No por eso es que venimos a ser salvos. No, quiero aclarar que la salvación no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, de yo tratar de ser obediente, y yo, por mi gran obediencia a Cristo, yo de esa manera me gano la salvación. No, pero es algo que se espera de ver en alguien que profesa y dice de ser cristiano. Y el costo de nosotros es de que Jesús les dijo, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirme, el que quiere ser un seguidor de Cristo, debe de negarse a sí mismo, dijo Jesús en Lucas 9, dice, tomar su cruz y seguirme. ¿Ok? Negarse a sí mismo significa el hecho de que yo no voy a hacer mi propia voluntad. Acuérdense que todavía nosotros tenemos una vieja naturaleza y muchas veces es fácil dejarnos llevar por nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Es fácil ir por ese camino. No hay ninguna oposición, no hay nada que se opone, no hay nada que nos restringe, no hay nada que detiene, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza normal de querer seguir el pecado. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo, que se opone a esa vieja naturaleza. Entonces, acá lo que está hablando del costo del discipulado. Y todo creyente es un discípulo, eso es lo que yo había hablado la semana pasada. Muy bien. Ahora vamos a ir a este último punto que vamos a ver del Jesús, cómo Jesús definía su evangelio. Vamos a ver el significado del señorío de Cristo. Cuando hablamos de venir a ser salvo, ¿qué significa el de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor de nuestras vidas? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en estos momentos. Si me permiten, voy a mover esto. Ahí está. Básicamente la doctrina del señorío de Cristo enseña que el someterse a Cristo, nuestro Señor, va de la mano con el confiar en Él como el Salvador. Van los dos mano a mano. ¿Okay? El señorío de Cristo es lo contrario a lo que a veces se denomina como creencia fácil o credulidad o una fe fácil, ¿no es cierto? O la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades. Bueno, si tú crees que Jesucristo es Dios y de que Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos, eso es lo único que basta para que tú seas salvo. Y es verdad eso, o sea, debemos de reconocer de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y que al tercer día Él resucitó entre los muertos. O sea, esas son verdades que debemos nosotros como seguidores de Cristo afirmar, creer, ¿no es cierto? Pero es una mitad verdad, porque también lo que vemos de que cuando experimentamos el nuevo nacimiento, cuando experimentamos
el de tener un nuevo corazón, también vamos a ver y experimentar en nuestras vidas una vida de obediencia. Va a haber un deseo. Esa es la dirección del verdadero seguidor de Cristo, del seguidor de Cristo. No quiere decir que siempre estamos obedientes a Cristo, porque pecamos todos los días en pensamientos, en intenciones en nuestro corazón, en motivaciones y en acción. Por eso que Primera de Juan 1:9 nos dice que aquel que dice que no peca es un mentiroso, ¿no es cierto? Sino que reconocemos que aún pecamos y debemos de confesar nuestros pecados aún como creyentes, no porque el confesar nuestros pecados como creyentes, como seguidores de Cristo, eso nos vuelve a ser salvos o volvemos a obtener nuestra salvación, sino que lo que ocurre cuando un cristiano peca está rompiendo lo que es su comunión con Dios, esa intimidad con Dios, y el Espíritu Santo de Dios vuelve a traernos a esa intimidad con Dios y a confesar nuestros pecados. Eso es lo que ocurre en la vida de un creyente cuando cae en pecado. Pero siempre el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar. O sea que vamos a ver ese componente, ese elemento de la verdadera fe salvadora, de arrepentimiento, lo vamos a ver en el seguidor de Cristo también, de que reconoce sus pecados, no los oculta, no, o sea, puede haber un tiempo que lo trate de ocultar, trate de justificarlo y todo eso, pero es un tiempo. Y cuidado, porque si pasa más de ese tiempo, como, o sea, lo vemos en el ejemplo de David. David, por un tiempo, cuando él había comentado el pecado con Betshiva, él, él, él lo negó y se cree que había pasado casi un año, pero después vemos que él después es confrontado por el profeta Natán y él reconoce su pecado, o sea, no lo continúa negando, o sea, porque vemos ahí aquel que es un verdadero seguidor de Cristo, aquel que es un verdadero, entonces tuvo convicción y vemos que él también escribe un salmo, el Salmo 51, expresando, o sea, su arrepentimiento, aunque hubo consecuencias de su pecado y esas consecuencias no cambian, o sea, las consecuencias no las podemos cambiar. Y hubo consecuencias por su pecado en su familia, en sus hijos, o sea, pero vemos que demostró, o sea, tener una verdadera fe salvadora. Pero bueno, ese es lo que vamos a estar hablando acerca de este señorío de Cristo. Ya vamos a entrar, vamos a ir. Quiero tan solo dar ciertas definiciones acá. John MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, él expone el caso del señorío de Cristo, resumiéndolo la enseñanza de esta manera. Él lo dice así. Dice, el llamado evangélico a la fe, o sea, a la fe salvadora, supone que los pecadores deben arrepentirse, o sea, es lo que se supone, de sus pecados y someterse a la autoridad de Cristo. O sea, si yo digo ser un seguidor de Cristo, entonces se supone, y aunque soy imperfecto y muchas veces no soy fiel al Señor de obedecerle a Él como debo de obedecerle, pero esa es mi dirección, es mi deseo, es mi inclinación, entonces debe de verse que debe haber un deseo en esa persona de querer obedecer a Cristo. Y es lo que está diciendo acá John MacArthur. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. Y digo esto porque hay enseñanzas por ahí y hay personas que enseñan, dicen, no, lo único que se basta es creer, porque por supuesto, claro, o sea, lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo y con eso es suficiente, ya eres salvo. Y eso es una mitad verdad, es cierto. O sea, porque la salvación no es por mis obras, no es porque mi esfuerzo, es por el hecho de haber puesto mi fe en Cristo. Pero ese creer, esa fe, va acompañada también de que yo reconozco que Él es el Señor de mi vida también, de que Él ahora es el amo de mi vida, de que ahora estoy yo rindiendo mi vida hacia Él. Porque no puedo decir que soy un seguidor de Cristo y decir, ok, yo soy un seguidor de Cristo, pero ¿sabes qué, Jesús? No te voy a seguir. Yo voy a seguir mi propio camino, ¿ok? Pero me quiero asegurar de que soy salvo, quiero comprar el seguro de vida, ¿ok? De vida eterna, como si fuera un seguro de incendio, de no ir al infierno, pero yo voy a hacer mi vida como a mí me place. Ese no es lo que se espera, ¿no es cierto? Es como que no suena, es como decir esto.
Yo les voy a decir esto y ustedes díganme a mí qué es lo que opinan. ¿Es posible ser cristiano, o decir ser cristiano, o ser un seguidor de Cristo, y vivir en la carne toda la vida, disfrutando los placeres del pecado y nunca buscar glorificar al Señor quien lo compró? ¿Puede un pecador despreciar el señorío de Cristo y aún así decir que Él y aún decir así que Él es su Salvador? ¿Puede alguien decir la oración del pecador, o sea, la oración de fe, y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido y continuar llamándose cristiano? El Señor de Cristo dice no. O sea, esta enseñanza de decir, momento, si Cristo es el Señor de tu vida, tú no puedes decir que eres cristiano entonces. No debemos, no demos una falsa esperanza a los pecadores que no se arrepienten, más bien declaremos todo el consejo de Dios, o sea, de la palabra de Dios. O sea, el hecho de que cuando decimos que nacemos de nuevo, como dice después 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, he aquí que son todas hechas nuevas. Ahora, eso de que todas aquí son hechas nuevas, o sea, ahí comienza lo que es la vida de santificación, que es ese proceso de que Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, está continuamente, ok, vamos a usar el término salvándonos en el sentido de la santificación. Somos salvos, ya hemos recibido la vida eterna, pero en el hecho de nuestra vieja naturaleza y el hecho de que ahora tenemos una nueva naturaleza y las dos chocan y están constantemente en eso. Entonces, ahí está ese proceso de santificación, de hacernos cada día a la imagen de Cristo. Y ese proceso continúa desde el momento que venimos a la fe en Cristo Jesús hasta el momento que estamos en la presencia del Señor. Ese proceso continúa continuamente. O sea que nunca vamos a llegar a ser perfectos en el sentido de ser santos en lo que es la perfección. La perfección va a venir cuando nuestros cuerpos, de este cuerpo mortal, este cuerpo que todavía lucha con lo que es, con los deseos pecaminosos, sea glorificado. Sea en la resurrección, sea en lo que es cuando venga Cristo, si es que viene Cristo antes de que nosotros. Pero ese es en ese momento. ¿Me queda claro eso? Queda claro. Entonces eso es lo que estamos hablando acerca de esto. O sea que uno no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. O sea, nuevamente, repito, no quiere decir que somos perfectos. O sea, soy imperfecto en la manera que estoy sirviendo a Cristo desde este lado de la eternidad, en este momento que todavía Dios está trabajando en mí. Por eso que Filipenses 1:6 dice, y aquel que comenzó la buena obra en mí, en ti, dice, Él la perfeccionará hasta su venida. ¿Y su venida es qué? Hasta la venida de Cristo, hasta el final de los tiempos. O sea, ¿y qué está hablando de que esa obra que Él comenzó en mí? ¿Cuál es la obra que Cristo comenzó en tu vida y en mi vida? ¿Cuál es esa obra? La obra de la salvación. Él te salvó y esa es una obra. Y si es obra de Dios, es una obra que es perfecta. O sea, yo creo que no es imperfecta en el sentido de que esa persona que dice ser seguidor de Cristo, pero después por su comportamiento, sus vidas, o sea, un patrón estoy hablando. O sea, no quiere decir, o sea, hay momentos, tenemos nuestros altos y bajos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de que hay una continua práctica de estar continuamente en su vida, en su vieja vida, en el pecado, sin demostrar realmente ningún deseo de arrepentimiento, de obediencia, de querer agradar a Dios. Esta mañana vi un pasaje, se lo voy a compartir, en Primera de Pedro, capítulo 2. Fíjense cuál es el comportamiento, el deseo de alguien que viene a poner su fe en Cristo Jesús o que es un seguidor de Cristo. En Primera de Pedro 2:7 dice aquí Pedro, dice, para vosotros, hablando a aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que son salvos, estoy en 1 Pedro 2:7, dice, para vosotros, pues, los que creéis, o sea, aquellos que han puesto su fe en Cristo, Él es que precioso. Paremos ahí. O sea, Él es precioso para mi vida. O sea,
Y si Él es precioso para mi vida, no lo voy a despreciar, aunque muchas veces por mi comportamiento y por no ser fiel al Señor, lo he despreciado. Pero nuevamente regresamos a Él, confesamos nuestros pecados, no porque quiero volver a ser salvo, sino porque como seguidor de Cristo y porque Él es precioso para mí y Él es todo para mí, y porque yo un día en 1985 rendí mi vida a Cristo a la edad de 20 años, y mi vida nunca más fue la misma, ¿ok? O sea, nunca más, o sea, di la vuelta y regresé a esa vieja manera de vivir. Pero Dios todavía está trabajando en mi vida. Dios todavía está operando en mi vida. Y todavía esa obra que Él comenzó en mí, Él la está realizando. Pero ve, hay una inclinación, hay un deseo. O sea, no podemos decir, yo creo en Jesucristo, pero tu vida continúa estando en pecado, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Entonces podemos decir que tú eres del grupo de Mateo 7:21, que le dices, muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces, esa persona pertenece a ese grupo, porque es lo que Jesús estaba mencionando. Muy bien. O sea que el señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada, escuchen bien esto, por la evidencia de la fe. Si una persona está realmente siguiendo a Jesús, al Señor, entonces él o ella obedecerá las instrucciones del Señor. O sea, y sabemos que no lo hacemos perfectamente, pero ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo. Vamos a querer, o sea, vamos a decir, sí, yo quiero escuchar a Cristo, yo quiero caminar con Cristo. Y no va a vivir intencionalmente, ahí está la palabra clave, intencionalmente en pecado, sin arrepentimiento o sin arrepentirse. Obviamente, esa persona que dice que ha decidido seguir a Cristo, realmente no la está siguiendo. Y está esa evidencia, si vemos que esa persona no responde con arrepentimiento y continúa ocultando su pecado y teniendo una apariencia, como eran los fariseos, como fue siempre uso el mismo ejemplo, el joven rico. El joven rico quería saber cómo podía tener vida eterna. Supuestamente él había cumplido los mandamientos. Mentiroso. O sea, cuando Jesús le dice, ok, ¿cómo puedo tener vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos, obedece los mandamientos. Ay, yo los he hecho todos. ¿O cuáles son? Y por supuesto Jesús les menciona la segunda mitad de los mandamientos. Y le digo, yo los hice todos desde mi juventud. Mentiroso. Ahí estabas quebrantando, que es el séptimo mandamiento, el sexto mandamiento, que es el de no mentir. Ahí estaba mintiendo. Bueno, pero bueno, vamos ahora a entrar ya en la enseñanza. Señorío de Cristo. Entonces, lo que hemos estado hablando, la Biblia no habla de nadie, no tengo un pasaje específico, vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia, lo voy a tener en la pantalla y lo pueden buscar después en sus Biblias. La Biblia no habla de nadie que haga a Cristo Señor, excepto Dios mismo. ¿Han escuchado el término de hacer a Cristo el Señor de tu vida? Yo lo he usado muchas veces, hasta que después me doy cuenta de que yo no puedo hacer a Cristo Señor, porque Cristo es el Señor ya. O sea, ahora hay una diferencia. No es de hacer a Cristo como el Señor de tu vida, sino es de someterme ahora, rendirme a Cristo como el Señor de mi vida. Porque Él es ya Señor. Y ahora lo vamos a ver eso. Es interesante porque yo muchas veces usaba ese término. Oh, tú tienes que hacer a Cristo como el Señor de tu vida. No, ¿cómo hacer? Ya él es el Señor. Pero bueno, ahí vamos a verlo. En Romanos 14:9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para ser qué? Ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. O sea, ya Cristo es el Señor. O sea, y por medio de lo que Cristo hizo, por medio de su resurrección, Él vino a ser Señor. En ningún lugar de la Escritura jamás dice que un cristiano debe de hacer Cristo Señor. Si usted es cristiano, Él es el Señor. Lo dice de otra manera, o sea, tenemos que reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas, pero el hacerlo, Él es ya el Señor. Sea que lo reconozcamos o no, sea que nos
sea que nos entregamos o nos comprometamos a seguirlo a Él como el Señor o no, Él es Señor. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es que Señor, para la gloria de Dios, Padre. O sea, acá ese pasaje de la Biblia que dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará, ¿no es cierto? Que Jesucristo es Señor, sea tanto de aquellos que son seguidores de Cristo como aquellos que no fueron seguidores de Cristo. Todos. O sea, en un momento dado, aquellos que hoy en día se niegan a creer en Jesucristo o se niegan a reconocerlo como el Señor y Salvador de sus vidas, un día, pero ese día va a ser muy tarde, van a hacerlo. O sea, algunos, o sea, yo prefiero doblar mis rodillas ahora que doblar mis rodillas en el día del juicio. Pero en ese tiempo va a ser ya muy tarde, porque va a ser para condenación, para aquellos que no lo hicieron de este lado de la eternidad. El mandamiento bíblico no es hacer a Cristo, sino someterse a su señorío. Ahí está esa aclaración. Quería hacer esa aclaración. Yo sé que muchas veces lo usamos así, yo lo he usado también así, pero quería aclarar de que no lo hacemos a Él, sino que nos sometemos a su señorío. Es como decir hoy en día el de reconocer que el presidente Biden es el presidente de esta nación. Yo no lo estoy haciendo presidente, él es ya presidente de esta nación. El hecho de que debemos ahora él ya es, ¿no es cierto? Yo no lo estoy haciendo, o sea, él ya lo es. Sea que yo esté en desobediencia, y ese es el ejemplo acá. Él es el Señor. Él es el Señor de todos, dice. Y vamos a ver más pasajes ahora de la Biblia que hablan acerca de esto. Algunos enseñan erróneamente que la decisión de confiar en Cristo como Salvador y hacerle Señor son dos decisiones distintas y separadas. Yo también creía de esta manera. O sea, de que pensaba de que, bueno, si esa persona profesa ser cristiana, pero no la vemos que está en los caminos del Señor, entonces él es un cristiano carnal, un cristiano que nunca hizo a Jesús como el Señor de su vida. Pero cuanto más yo veo en la Escritura, yo no veo que Jesucristo hizo una separación de dos diferentes cristianos. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no estoy hablando acá. Hay cristianos, o sea, más maduros que otros cristianos. Yo entiendo eso, sí. O sea, hay cristianos que son más obedientes en su caminar que otros cristianos. Sí, eso es cierto. Pero no, acá no veo dos grupos diferentes de cristianos. Unos que lo aceptaron a Jesús como el Salvador, pero todavía no lo aceptaron como el Señor de su vida. Y acá tenés otro grupo de cristianos que lo aceptaron como el Salvador de su vida y también como el Señor de su vida. Y estos cristianos que están de este grupo acá, que lo aceptaron como el Señor, son más entregados, están realmente siguiéndolo a Cristo. Jesucristo dijo, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Lucas 9, claramente, cuando le hizo ese llamado a los discípulos, no le dijo, bueno, mira, cree en mí y está bien. Si tú no quieres caminar en obediencia y seguirme y reconocerme a mí como el Señor de tu vida, está bien, no te preocupes. Tú eres salvo, pero bueno, como no estás completo. Yo no veo esa separación, o sea, tengo un problema con ese tipo de enseñanza. O sea, en otras palabras, si lo aceptamos si decidimos seguir a Cristo, es tanto como el Salvador como el Señor de mi vida. O sea, los dos, o sea que Jesús no separa el hecho de que Él es Salvador y que Él es Señor también, porque Él es Dios también, Dios encarnado. No se hace esa separación. O sea, cuando recibimos a Cristo o seguimos a Cristo, estamos siguiendo a Cristo, tanto como el Salvador, que es Dios, como el Señor. ¿Me entienden? No sé si me están entendiendo. O sea, no hay una separación. Ellos dicen que la primera es tomada por los no creyentes y la segunda únicamente por creyentes. Es posible, aunque miserables, ser salvos sin ser nunca a Cristo, Señor de nuestras vidas. Esto es lo que algunos dicen. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza.
Yo no creo que hay algunos que dicen, bueno, yo recibí a Jesucristo como el Salvador de mi vida, pero todavía no lo hice el Señor de mi vida. Eso yo creo que es una excusa entonces para nuestro caminar pecaminoso. O sea, no sé si me están entendiendo, o sea, porque no podemos separar de la persona de Cristo el hecho de que Él es Salvador, Dios y Señor. O sea, todo eso es un paquete junto. Y cuando yo digo que soy un seguidor de Cristo, es tanto un seguidor de Cristo como el Cristo que es mi Salvador, que es Dios encarnado, se hizo hombre para vivir la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir, representarme a mí como ser humano, como a la humanidad, al hombre, en esa cruz, cargando con mi culpa, mis pecados en esa cruz, pero Él es también el Señor. Él nunca dejó de ser Señor, y ahora lo vamos a ver. Algunos dicen que imponer una necesidad de rendir una vida a Dios como una condición añadida para la salvación no es razonable. El llamado de Dios a los no salvos nunca se dice ser al señorío de Cristo. Esto es lo que dicen algunos que creen de que hay una separación, de decir, bueno, uno lo puede recibir como Salvador, pero no como el Señor. El hecho de recibirlo como el Señor puede venir después, ¿no es cierto? Viene después de que tú eres salvo. Cuando Jesús se le presentó a Nicodemo, cuando Jesús se le presentó al ciego, que había sido ciego de nacimiento, no le dijo, bueno, mira, tú crees en mí, pero después, si tú deseas, tú puedes reconocerme a mí como el Señor. O como Tomás, cuando Tomás después finalmente lo ve al Señor, ¿okay? Y se presenta en el aposento alto y nuevamente Tomás, ahora está Tomás presente ahí, y le dice a Tomás, pon tus manos en mis llagas, en mi costado, y no, o sea, no seas incrédulo, o sea, de no creer. ¿Y qué reacción tuvo Tomás de decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío? O sea, ¿por qué digo eso? Porque lo reconoce como su Señor, o sea, no es una separado, no sé si me están entendiendo. Oímos a personas decir, bueno, necesitas orar para recibir a Cristo, y después le dicen a alguien que hace esa oración pequeña de la fe, ahora puedes estar seguro de que eres salvo, y después le dan algo de certeza sin hablar de qué tipo de invitación Jesús había usado, como sígueme, deja todo, pon tu vida, sométete a mí, a mi autoridad, deja tus pecados, arrepiéntete, obedece. O sea, Jesús hizo también esa, o no lo leemos en la Gran Comisión. ¿Qué nos dice? Ser discípulos y enseñarles que ¿qué? Que me obedezcan, que obedezcan lo que he enseñado. O sea, nuevamente, no es la obediencia que nos hace salvo, pero requiere una entrega. Debe haber una entrega en nosotros. El creer que una mera credulidad de creer en Jesús, con eso basta, es una mitad verdad. Que bien Jesús les dijo, y fue lo que le dijo al joven rico también, porque vio que su ídolo, o el ídolo que tenía el joven rico, era su dinero, sus riquezas. No porque las riquezas sean malas en sí, pero en este caso de este joven rico, le dije, si tú realmente estás reconociéndome a mí como el Señor de tu vida y me vas a seguir a mí, entonces tienes que dejar todo eso. Y sígueme, como le dijo a sus discípulos, como le dijo a Mateo. ¿Mateo qué hizo? Al instante, dice Lucas, lo dejó todo y lo siguió. Eso es realmente lo que lleva a una verdadera fe salvadora. O sea, lleva a ese, tomar ese paso. Ahora, yo hago esta pregunta y lo tengo ahí en rojo. ¿Suena eso como el Evangelio según Jesucristo? O sea, suena de que podemos decir que eres creyente, pero es posible, o decir que eres salvo y nunca reconocer a Cristo como el Señor de tu vida. O sea, ¿es posible?
Y el punto que quiero traer en esta enseñanza es decir, claro que no, o sea, no es eso, es una falsa esperanza de hacer pensar a las personas de que meramente si hacen una profesión de fe, que es una mitad verdad, o sea, porque nuevamente la verdadera fe salvadora nos lleva a ese camino de obediencia. O sea, no es de nosotros, o sea, no es por mis esfuerzos, no es por mis obras, es la obra del Espíritu Santo de Dios que está en mí ahora operando. Ese nuevo corazón, ese nuevo nacimiento produce un caminar, un deseo de confesar mis pecados, de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro nos dice que Él es precioso. ¿Se dan cuenta? O sea, quiero aclarar ese punto, porque no quiero que nadie después me diga que Henry está enseñando una salvación de obras. No, sino que es algo que se espera de ver de alguien que profesa, como Santiago lo dice. O sea, tu fe está muerta si no produce obras. Yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, o sea, y ese es la enseñanza de Santiago, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente, señorío, ahí está en la pantalla, es una parte integrante del mensaje de salvación. No es, lo acepto como Salvador, pero no todavía como el Señor. No, los dos van juntos en el mismo momento que uno acepta a Cristo, lo está aceptando tanto como el Salvador como el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque digo todo eso, porque lo vemos en Lucas 6, 46 y 49, cuando él habla de los dos cimientos o fundamentos de estas personas que oían pero no obedecían, decían con sus labios pero no hacían. Jesús atacó la posición falsa de quienes le llamaban Señor, pero no lo conocían en realidad. Ahí está nuevamente, vuelvo a la Escritura, vuelvo al Evangelio según Jesucristo, vuelvo a Mateo 7. ¿A quién le estaba hablando? A las multitudes supuestamente que creían en él. Pero ¿se acuerdan en Juan cuando él dice, él conocía a las multitudes, él conocía lo que había en el corazón, él sabía quién realmente lo estaba siguiendo y quién realmente no lo estaba siguiendo? Por eso que él los reta a tomar una decisión. No se queden ahí en el medio del camino. No pueden estar caminando por la iba a decir la fensa. O sea, no pueden estar en el medio. Tienen que tomar una decisión de entrar por la puerta estrecha o por la puerta que es ancha. Bueno, entonces, la Biblia revela atributos. Acá lo que vamos a ver es, rápidamente, en los próximos 10 minutos, vamos a ver qué es lo que significa la palabra Señor. Porque si vamos a separarlo de la salvación, tenemos que entonces entender qué significa la palabra Señor y por qué Jesucristo es llamado el Señor de señores. ¿Por qué tanto la Escritura menciona que Jesucristo es el Señor? ¿Por qué en el libro de los Hechos 92 veces menciona a Cristo como el Señor y solamente creo que unas pocas veces como el Salvador? No quiere decir que, a lo que me quiero referir, que los dos van juntos. Cuando hablamos de Jesús el Señor, cuando hablamos de que Jesús es el Señor, está hablando de un título, de los atributos de quién es Jesucristo. Quiero que me entiendan eso. Porque podemos entender que la palabra Señor viene del hebreo y es traducido, viene de Adonai, que quiere decir Señor, que después la traducción, Kurios es en griego, que viene de la palabra, que de ahí deriva también la palabra del hebreo de Yahweh, que viene la palabra traducida en español, que es Jehová. De ahí viene esa palabra, que deriva también de la palabra Señor. Okay. Pero bueno, no. De las letras Yahweh y de la palabra Adonai, que es Señor, han tomado las sílabas, porque claro, solo tienen consonantes. Correcto. En hebreo no hay, ¿qué iba a decir? Vocales. Vocales, gracias. No hay vocales. Entonces, bueno, no vamos a entrar en ese aspecto de hablar de la palabra Señor. Quiero tan solo referir, acá vamos a ver 4 de ellos, que la palabra Señor significa que Jesús es Dios, porque la palabra Señor es un atributo de que eres Dios. Entonces, cuando aquellos que dicen que Jesucristo nunca
o los evangelios nunca hablaron de que Jesús es Dios, especialmente aquellos que pertenecen a sectas religiosas como los testigos de Jehová o aún los mormones, que hablan de que Jesucristo era un ser creado, de que no es Dios encarnado. No entienden realmente el significado de que cuando Jesús recibe el título de ser Señor, no solamente es el título de ser amo, ¿okay? Porque algunos dicen, no, pero el Señor significa que es amo, que es dueño. Bueno, sí, es cierto. También esa palabra significa ser amo y dueño. Pero cuando está en mayúscula, deriva de la palabra que acabo de decir, de Adonai, de Dios. Entonces, decir que Jesús es Señor es, en primer lugar, reconocer que es Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. ¿Se acuerdan? Ya les dije, Tomás, el apóstol Tomás, en Juan 20:27, él lo reconoció como Señor y Dios. Es interesante porque hablando una vez con un testigo de Jehová, yo le traje ese pasaje de Juan 20:27, es decir, pero es interesante que tú no reconoces a Jesucristo como Dios. Y yo digo, ¿te recordás en Juan 20:27? Porque ellos conocen bastante, o sea, yo los llevo en su propia Biblia, los llevo ahí también a Juan, y ahí dice que Tomás le dijo Señor y Dios. Y cuando él dijo Señor mío y Dios mío, él dice, no, eso es como una exclamación cuando uno dice, correcto, es como cuando uno dice, Dios mío, es como cuando uno hace un tipo de exclamación, y digo, no, eso no es correcto. Acá Tomás estaba usando el título de Señor con mayúscula, o sea, de que se le da ese atributo, ese título se le da a Dios. Entonces vemos que Tomás estaba reconociéndolo como el Señor y Dios de su vida. O sea que acá vemos Colosenses 1:16, hablando de que Jesús es Dios, de que Jesús es Señor. Porque en Él fueron creados, dice, en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, hablando de Jesucristo, y para Él. Acá nos da de que Jesús es igual a Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, porque Dios es un Dios manifestado en tres distintas personas. No hay tres dioses, no es un Dios con tres cabezas, es un Dios manifestado en tres distintas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas personas tienen personalidad. El Padre le habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre, el Padre habla de que le enviará a otro consolador. O sea que vemos que hay una interacción entre la deidad, entre la Trinidad en sí. Pero bueno, acá vemos que Cristo es Dios. Cuando oímos a Cristo expresar emociones, escuchamos el corazón de Dios. Cuando Jesús nos marca una dirección, es un mandamiento de Dios. O sea, Jesús mismo lo dijo, el que me vio a mí, vio al Padre. O sea, prácticamente está poniéndose a ser igual a Dios. Y por supuesto, los judíos entendiendo de cuando él dijo yo soy, cuando él usó esa expresión del yo soy, fue la misma expresión que cuando se presenta a Jehová, Dios, se le presenta a Moisés en el desierto, ¿se acuerdan? Que Moisés le dice, y si me preguntan los hijos de Israel, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Diles que yo soy te ha enviado. ¿Ok? Wow, interesante, porque después Jesús utiliza esa misma expresión y los judíos entendiendo de que él está usando esa expresión, ellos, ¿qué hacen inmediatamente? Agarran piedras. Y uno se pregunta, y lo que yo les digo a los testigos de Jehová, digo, ¿por qué creen que los fariseos querían agarrar piedras y apedrear a Jesús? Porque él estaba blasfemando. Conocían la ley, imagínate, creyendo que un mero hombre, porque decían, tú siendo un hombre, porque se lo dijeron, tú te haces como Dios. Apedreadas, ¿no es cierto? Y bueno, muy bien, ya estoy terminando. Como Dios y Señor Jesucristo es soberano, acá vemos el segundo punto, que el título de Señor es de ser soberano. Porque si es Dios, es soberano. O sea, porque si Dios es Dios,
Dios tiene que ser un Dios soberano, un Dios que está en absoluto y completo control de todas las cosas. Como Dios y Señor, Jesucristo es soberano. Él dijo que era Señor del sábado en Mateo 12:28, queriendo decir que su autoridad está por encima de las autoridades de la ley. El hecho de que los judíos no pudieran matarle antes de que llegara su tiempo es una prueba de su soberanía, o sea, de que cosas estaban bajo el control de Dios, bajo el control de Jesús. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, sí, los judíos fueron un instrumento de llevar a Cristo a la cruz, pero era bajo el plan divino de Dios de que eso iba a ocurrir. O sea, Dios los utiliza a ellos como el instrumento, pero estaba bajo el control de Dios, no el control de los judíos. O sea, que en ese caso, por eso él dice, yo pongo mi vida, o sea, nadie me la quita a mí la vida, yo la estoy poniendo. Porque como Jesús dijo, si yo quiero, no le dijo eso en el jardín de Getsemaní cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del creo que el sumo sacerdote. Uh-huh. Sí, gracias por, yo soy malo de los nombres, o sea, pero ese, bueno, y le corta la oreja. ¿Y qué es lo que ocurre? Jesús dice, ¿por qué están ahí como si fuera yo un ladrón acá? Como si yo quería, yo podía haber tenido una legión de ángeles y pudieran haber venido y me podían haber defendido. O sea, nuevamente, control. Él es Dios, Él es soberano. Como soberano, Jesús se le ha entregado todo juicio, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, Juan 5:22. O sea, no hay tiempo de ir a todos, pero ahí los tengo en la pantalla. Nuevamente, el punto que quiero transmitir y probarles a ustedes, número uno, de que Jesús es el Señor, y es Señor porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque todo eso son los títulos de Señor, eso es lo que significa Señor, es ser soberano, es ser Dios. Y si Jesús es todo eso, y es también el Salvador, entonces, ¿cómo podemos decir que lo acepto como Salvador, pero no como Señor? Me están explicando el punto que quiero llegar acá. Filipenses 2:7-8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se despojó de qué? De su deidad, en el sentido, él no dejó de ser Dios, pero él como lo veló, ¿ok? El hecho semejante y se hizo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es aquí donde nos lleva a que, por el hecho de que él hizo eso, es que ahora Dios lo eleva a ser él el Señor. Aunque es Señor soberano de todo, renunció a todo, aún hasta el punto de morir voluntariamente por la muerte, más dolorosa y humillante conocida por el hombre, lo hizo por nosotros. O sea, aún siendo el Señor, él se humilló a sí mismo y fue obediente. ¿Obediente que al Padre? Obediente al plan divino de Dios, del plan de que había sido establecido desde la eternidad pasada, desde Génesis 3:15, que había sido anunciado la venida del Mesías. Incluso en su muerte, Cristo era Señor. Su resurrección fue prueba de ello. Filipenses 2:9-11 describe la respuesta del Padre a la humildad y la muerte de Cristo. O sea, por el hecho de que Cristo fue obediente y por la humildad que él mostró, dice, por lo cual Dios dice también lo exaltó, dice que hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Confiese que Jesucristo es Señor. Queda claro que no hay dos, o sea, no hay, bueno, lo recibo como Salvador, pero todavía no como, porque algunos dicen, bueno, el pecador que viene a Cristo no puede conocerlo todavía como Señor porque no es salvo. Es una pobre explicación, porque cuando yo vengo a Cristo, lo estoy aceptando como el Salvador, pero también como el Señor de mi vida. Los dos van juntos, no van separados. Cuando invitamos a los hombres a recibir a Cristo como el Salvador, les pedimos que acepten a quien es Señor, que fue declarado como tal por Dios el Padre. Si fue declarado por el Padre que Jesucristo es Señor, ¿cómo podemos nosotros decirle a las personas de que... Porque eso es lo que yo digo, hay algunos que enseñan eso, y yo años atrás lo entendía de esa manera también, hasta que empecé a decir, pues no tiene sentido esto, esa no es el llamado que Jesús hace
en los evangelios a las personas cuando las confronta a sus vidas, en sus pecados, y que ellos tienen que tomar una decisión. O sea, no lo veo como una... O sea, Jesús es Señor. La Biblia constantemente y de distintas maneras afirma el señorío de Cristo. El Señor en el juicio es el Señor del sábado, el Señor de todos, y eso lo menciona. Y si le llaman Señor, curios, no menos de 747 veces en el Nuevo Testamento se le menciona con la palabra Señor o con el título Señor. 747 veces en el Nuevo Testamento. Solo en el libro de los Hechos se le refiere 92 veces como el Señor, mientras que le llama Salvador 2 veces. No es de minimizar en absoluto acá de que Él es el Salvador, pero a lo que quiero decir que los dos van juntos. Cuando se les refiere de creer en Cristo como el Señor de tu vida, es como decir también como el Salvador de tu vida. O sea, los dos van juntos, no los estamos separando acá. Ese es el punto que quiero llegar. Si vamos al libro de Hechos, ahora voy a tener, el Señor de Cristo era el centro del mensaje de los cristianos en la primera iglesia. Acá está. Hechos 2:21, dice, todo aquel que invoque el nombre de ¿qué? Del Señor será salvo. ¿Qué dice también acá? Sepa pues que con certidumbre toda la casa de Israel, que a este tiempo Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Van juntos, no los podemos separar. Hechos 16:31, que este es el carcelero, creo ahí, dice, cree en el Señor Jesús y serás, ¿qué? Salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Señor, o sea, ve que utiliza el título, utiliza eso primero. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús, ¿qué? Es el Señor. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ok. Acá estamos hablando de poner la fe en Cristo. Acá estamos hablando de creer en Él. Y como vemos acá, el creer es de reconocerlo Él como el Señor. O sea, Señor, vengo y me arrodillo delante de ti, me hinco, reconozco mi pecaminosidad, reconozco que soy pecador y que necesito el perdón de mis pecados. Y ahora me rindo mi vida a ti, Señor. Y te reconozco como el Salvador y Señor de mi vida. Esa es realmente la expresión de alguien que viene a ser un seguidor de Cristo. No decir, tan solo cree que Él es tu Salvador, pero el hecho de someterte, de comprometer tu vida, de rendir tu vida, no es necesario, porque eso es obras. Esa es la manera que lo enseñan. Dice, eso es una manera de decir que la salvación es por obras, porque si te tienes que rendir. No, eso va todo junto. ¿Cómo voy a seguirlo a Él si no lo quiero después obedecer? El sello de la fe que salva es la sumisión al señorío de Cristo. La prueba definitiva de que una persona pertenece a Cristo es la disposición para someterse a su autoridad. O sea, no hay otra. O sea, si yo creo en Dios y he puesto mi fe es porque quiero obedecerle, porque Él es, nuevamente, segunda de Pedro, es precioso para mí ahora. O sea, que no lo voy a despreciar voluntariamente o intencionalmente y todavía seguir diciendo que soy salvo porque yo hice una vez una profesión de fe, repetí unas palabras de una oración. Eso es una falsa esperanza para tanta gente. Primera de Corintios 12:3, Pablo escribió, por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema de Jesús, tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿qué significa eso? De que cuando venimos a poner nuestra fe en Jesucristo y ser un seguidor de Cristo, ¿quién viene a morar en tu vida ahora? El Espíritu Santo. Tú eres ahora templo del Espíritu. Ahora hay una intimidad, una relación con el Espíritu Santo de Dios. Le pertenecemos a Él, Él nos sella. Entonces tenemos que entender que es el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros al ser salvo. Podemos decirle a Jesús que Él es el Señor de mi vida. ¿Se dan cuenta que es para aquellos que realmente son seguidores de Cristo, que ahora pueden reconocerlo también como el Señor de su vida? No es algo que soy salvo, soy cristiano, pero todavía me falta, bueno, es un cristiano carnal, él todavía está en su pecado, le falta reconocerlo como el Señor de su vida.
No, porque acá él me dice que cuando recibo yo el Espíritu Santo, Dios, que es en el momento de la salvación, en el momento de que nazco de nuevo, ahora tengo el Espíritu de Dios. Y puedo decir a Jesús que es el Señor, y poder someterme a Él. O sea, está el deseo, o sea, y cuando acudimos a Jesús en busca de salvación, acudimos a quien es Señor de todos. O sea, cualquier mensaje que omita esta verdad no puede considerarse el Evangelio según Jesucristo. Esa es la conclusión acá. De que si omitimos de que Jesús es el Señor de mi vida también en el momento de la salvación, entonces estoy omitiendo parte del mensaje del Evangelio. Este Evangelio no promete nada a los rebeldes altaneros, a los que son así, que se creen que por sus propios méritos pueden ser salvos por el hecho de hacer una oración, pero a los pecadores quebrantados y arrepentidos les ofrece en su gracia todo lo que pertenece a la vida y a la santidad. Prácticamente ese es en conclusión, el mensaje del Evangelio. Gracias por estar atentos y haberme escuchado y nos vemos en la próxima vez, continuando con este estudio del Evangelio según Jesucristo. Dios les bendiga.